lo que es el arribo del personal interventor, es decir, qué es lo que tendría que hacer la policía al momento de llegar al presunto escenario del crimen, qué es lo que anota, qué es lo que puede llegar a registrar, cómo debería conservar, qué es lo que tiene que analizar en ese presunto escenario de un crimen. Y luego quiero que veamos lo que es la teoría de Ligor Mortis, Ligor Mortis y Rigor Mortis. Nosotros lo que vimos meramente, muy a grosso modo, lo que es la rigidez calabérica, pero nunca explicamos, digamos, en qué fase se dan y cuál es el proceso químico-biológico que se da en el organismo para que se presente lo que es la rigidez calabérica. Hay muchas variables que intervienen en lo que es la rigidez calabérica y eso, digamos, justamente lo que quiero que nosotros veamos desarrollemos y profundicemos en esa parte teórica. Bien, hoy empezaremos con lo que es el arribo del personal interventor, es decir, cuando llega la policía por un llamado 911. ¿Qué dice el primer punto? El funcionario policial, que sería el personal interventor, que se anoticie de un posible hecho delictivo, debe actuar con rapidez para la conservación de los indicios creados en el lugar del hecho. Es decir, cuando la policía llega al lugar, primeramente tiene que tener conocimiento si a donde llegó efectivamente se cometió un hecho ilícito. Hecho ilícito, ¿qué sería en criminalística? Una muerte, un homicidio o una persona que se encuentra sin vida, pero al investigar ese caso se llega a que esa persona perdió la vida por un accidente. Y los accidentes no son hechos delictivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo pierdo la vida y me autolesiono, eso no es algo penado por la ley. Es justamente un accidente. Ahora, si yo mato a una persona de manera accidental, bueno, ahí ya se da otro planteo porque yo pude haber prevenido, se pudo haber prevenido ese accidente. Caso que se da muchísimo, muchísimo es personas que van a altas velocidades por la ruta y bueno, se dan con un camino de curva, maniobran mal y salen del camino y terminan teniendo una traslación con vuelco perdiendo la vida. Bueno, eso no en sí sería, si vas solo manejando, eso no sería un delito en sí. Pero ese accionar puede haber representado un peligro para terceros. Entonces, lo que hace el personal es llega al lugar, bien, va a corroborar si la persona se encuentra sin vida, se encuentra sin vida. Una vez que se tiene la conformación de que la persona se encuentra sin vida, tiene que despejar el área. Pero acá se da algo bastante complicado, muy complicado, que es el trato. Ellos no tienen una preparación en el trato para hacer entender esto a los familiares. Siempre el personal interventor va a llegar por un llamado. Y en la gran mayoría de las ocasiones llegan por un llamado de un familiar. Ahora bien, cuando asisten al lugar y llegan ahí, el familiar va a estar ahí cerca del cuerpo, ya tomó un poco de agua, ya movió la silla que estaba tirada, la movió. El familiar, una persona quizá no sepa lo que es la contaminación involuntaria que está produciendo en ese escenario. Entonces eso puede llevar a que al momento de registrar todo por la policía científica no tenga validez en un proceso judicial. Ellos mismos están contraproduciendo lo que es las pruebas que lo pueden vincular o pruebas que pueden ayudar a armar la reconstrucción de un hecho. Entonces, ellos llegan al lugar y algunas veces dicen, bueno señora, bueno, hay que delimitar el área. ¿Qué le van a decir familiares? No, delimitar las pelotas. Yo quiero quedarme aquí con mi hijo, con mi pareja, con lo que fue, con lo que, con el que fue mi pareja, o con mi marido. Yo me quiero quedar aquí y no, no. Le pone, me da impresión y le quiero poner una sábana arriba del cuerpo, que muchas veces se dio esto. El tapado del cuerpo, bueno, también va a representar lo que es una contaminación, parte de un cabello que quedó depositado posiblemente en la prenda de la víctima. Al ponerlo y envolverlo con una tela, ese cabello se puede adherir a esa sábana o acolchado que le pusieron y bueno, ya se perdió información valiosa.
o sangre que tenía alguna característica que estaba recorriendo sobre el cuerpo de esa presunta víctima, al momento de ponerle un material absorbente, como una cortina, una sábana o lo que fuera para taparlo al cuerpo, también me está absorbiendo ese material genético. Entonces se pierde muchísima información al momento de querer tapar un cuerpo. Al cuerpo se lo tiene que tapar una vez que haya sido fotografiado tal cual como fue encontrado. La posición calavérica es importantísimo también, que es lo que veremos en futuras clases, lo que es el livor mortis. Ahora bien, ellos se van a llegar, van a corroborar si presenta signos vitales, si no presenta signos vitales, tienen que tratar de delimitar. Pero la delimitación del área tiene que ser también acompañado de los familiares. Si los familiares ponen traba, y bueno, lógicamente que no me están dejando actuar como corresponde. Y dice, y debe actuar con rapidez para la conservación de indicios creados en el lugar del hecho. Aquí se da un problema bastante notorio. Deben actuar con rapidez. No es que quiera ser discriminador, no quiero poner a todo en la misma bolsa, pero la personal interventor, las personas que se llegan al presunto escenario de un crimen, no tienen una capacitación en criminalística. Los policías que tienen una capacitación en criminalística es porque se formaron de manera voluntaria, de manera propia. Es decir, ellos decidieron capacitarse para saber cómo saber actuar ante presunto escenario. Pero esta capacitación tiene que ser ya introducida con una persona, ya entra a la policía, listo. O a las personas que están dentro de la motorizada y los patrulleros, tener esta capacitación porque son los primeros en llegar. Ahora bien, ellos llegan y dicen, bueno, conservemos todo esto. Al momento de conservar todo este escenario, ¿cuál es el problema que se suele dar? Ellos tienen que llamar al Ministerio Público Fiscal. Si el hecho fue a la 1, a las 2 de la mañana, el Ministerio Público Fiscal se hará presente a las 6 o 7 de la mañana. El Ministerio Público Fiscal tiene que llamar a lo que es la Policía Científica. La Policía Científica se puede hacer presente a las 9 o 10 de la mañana. Es decir que ya pasó bastante tiempo desde que llegó el personal interventor hasta la llegada de la Policía Científica para fotografiar y documentar aquellos indicios que fueron plasmados en este escenario. Se perdió muchísima información valiosa y se dieron contaminaciones de diferentes índoles. Contaminaciones que mayormente suelen producirse en este tipo de escenario. La contaminación involuntaria. Contaminación involuntaria es con una contaminación por parte de un familiar. Alguien que no tiene intención de contaminar el escenario, pero le da cosita a algo, entonces le quiere limpiar un poquito la sangre, lo quiere peinar, lo quiere acomodar o lo quiere tapar para que así no dé un poquito menos de impresión. Puede darse lo que es la contaminación por impericia. Un policía que no tiene conocimiento en lo que es la localización de lo que es los indicios que están en el lugar del hecho, hay una silla tirada y la acomoda a la silla tirada. Una contaminación por impericia. O pateó lo que es una vaina servida. Puede darse lo que es la contaminación natural, es decir, aquello orgánico se va a ir descomponiendo a través del tiempo. Nosotros hablamos en lo que es en el cursado, lo tuvimos de manera presencial, que hay diferentes tipos de manchas que dependiendo el estado que se encuentre, se puede saber si el hecho fue reciente o si ya pasó un tiempo. Cuando llegue la policía científica, esa sangre, toda la mayoría de la sangre, o va a estar seca o va a estar en un estado de coágulo. Entonces ahí ya se pierde un montón de información. ¿Por qué? Porque van a llegar al presunto escenario del crimen. Ustedes se acuerdan que con el charco llega una persona y el charco se está empezando a formar, es decir, se está empezando a agrandar, nosotros podemos deducir que el hecho fue reciente. Esa información nunca va a poder ser documentada por la policía científica porque tarda muchísimo en llegar al presunto escenario de un crimen. ¿Quiénes son los únicos personas con la capacidad, con el tiempo, de poder documentar esos indicios que se encuentran en un estado dinámico? Y bueno, la misma policía, el mismo personal interventor. Es decir, ellos pueden fotografiar lo que es el escenario, pueden ir registrando, pueden ir armando un croquis provisional, pueden ir tomando lo que son declaraciones, pero no lo hacen.
no lo hacen. Ellos llegan y se limitan a llegar al lugar, conservar el escenario, listo, saco a todo, si entra un familiar, no quiero sacar algo que está adentro, bueno, pase rápido y salga, pero ya me están alterando lo que es este escenario. No pueden hacer, mucho no pueden hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Tener una preparación psicológica, además, en el que es el trato de los familiares de la víctima. Tratar de hacer entender, mire señora o señor, tenemos que conservar este escenario. ¿Por qué? Porque usted a futuro esto va a formar parte de un expediente. Este expediente va a servir para armar la reconstrucción y esta información va a ser valiosa para que lo podamos vincular todo esto con el presunto asesino. Entonces, que usted ingrese al lugar le va a jugar en contra a usted en un juicio. Entonces hay que tenerle ese trato, tratar de hacerle llegar las consecuencias que pueden llegar a pasar el estar mucho tiempo en ese escenario. También, ¿qué tienen que hacer? Preguntar si movieron alguna silla, si cambiaron la posición calavérica, si llegaron, si lo llegaron a limpiar algo o patearon algo. Todo eso es necesario tenerlo en cuenta. Yo ahora mismo estoy armando lo que es una capacitación para la policía aquí en San Miguel de Tucumán junto con un médico forense. Vamos a ver si nos aprueba. Está medio difícil, pero vamos a ver si nos aprueba, que es una capacitación para el personal interventor para que ellos sepan armar informes preliminares, informes complementarios a la carpeta técnica. Es decir, que llegue la misma policía, hecho, bien. Encuentra una vaina servida y le van poniendo testigo provisional 1, testigo provisional 2. Se le fotografía lo que es la posición calavérica. En una libreta se arma un croquis a mano alzada. Se hace una breve descripción del estado de la sangre y los fluidos que estaban en el lugar. Armar lo que es un video cuando ellos llegan al presunto escenario del crimen, es decir, tener una prueba fílmica de cómo estuvo estructurado ese lugar al momento de llegar el personal interventor. Hoy en día, todo el mundo cuenta con teléfono celular y la tecnología es bastante accesible, entonces no es algo que se necesita de muchísimo presupuesto para poder armar esto. Es algo que puede ofrecer mucho criminalísticamente para aclarecer un hecho, algo que puede reducir bastante tiempo el momento de armar una reconstrucción. Y yo no sé, no tengo idea por qué todavía a alguien no se le ocurrió la idea de armar informes provisionales antes de la llegada del Ministerio Público Fiscal, para que así cuando llegue el Ministerio Público Fiscal tenga información necesaria ya para empezar a trabajar y no estar esperando que llegue la policía científica para que documente y luego del armado de la carpeta técnica ellos tengan un conocimiento, una base de lo que sucedió. Bueno, punto número 2. Se debe tomar todos los recaudos para preservar la integridad del lugar o la escena del crimen, para la cual se debe, y esto consta de una serie de puntos. Importantísimo. Registrar la hora. ¿Qué hora registran? Ellos van a registrar la hora de llegada. Si el hecho fue a las 2 de la mañana y yo llego a las 4, la hora que yo voy a registrar van a ser las 4 de la mañana. Yo voy a registrar la hora que llegué. ¿Por qué? Porque no podemos dar un estimado hasta el momento de cuándo sucedió el hecho. Justamente hay una manera por medio de lo que es el ojo, si la persona perdió la vida con los ojos abiertos, se van a dar una serie de irritaciones en el ojo, perdón, y en lo que es en el iris, perdón, en la pupila, confundiendo mucho. Se da una irritación en lo que es en el glóbulo del ojo y en la pupila que puede dar evidencia cuánto lleva esa persona sin vida. Porque al morir con los ojos abiertos, el ojo, lo que es el glóbulo ocular, se va a empezar a deshidratar de una manera más elevada y va a dejar cierta característica. Y se puede llegar a deducir cuánto lleva ese tiempo sin vida solamente observándole el ojo. Solamente con verle el ojo ya podemos. Ahora, lo que es importante es que
Esto no tiene conocimiento de la policía científica y es algo que pueden documentar sin tocarlo al cuerpo. Pero acá hay un problema muy grande, muy, muy grande. Ustedes vieron varias películas o series que cuando una persona pierde la vida con los ojos abiertos, ¿qué es lo que suelen hacer la gente? Cerrarle los ojos. Se cierran los ojos para que no les dé impresión, ¿cierto? Bueno, ahí ya, bueno, eso hacen algunos familiares también, le cierran el ojito porque le da la impresión tenerlo con los ojos abiertos, entonces es necesario tener, es registrar, ver siempre. Señor, ¿usted hizo algo con el cuerpo? ¿Le cerró el ojo? Sí, yo le cerré el ojo, y ahí es para decir, bueno, podemos haber conseguido muchísima información valiosa si lo hubieran dejado el cuerpo tal y como estaba. Vamos con el siguiente. Recuerden, la hora que se registra es la hora de que ellos proceden. Estar en alerta al presentar un delito en curso. Es decir, cuando llega la policía científica y llega el presunto escenario, no se tiene que quedar con la tranquilidad de que ya el riesgo, el peligro ya pasó, o que el asesino no va a regresar al lugar. Puede llegar a regresar. Por lo general, ¿cuándo regresa un asesino al presunto lugar del hecho? Cuando el hecho no fue planificado. Un escenario de un crimen deja mucha evidencia si fue un asesinato premeditado, si fue algo organizado o si fue algo que surgió en el momento, es decir, un ataque de ira, un ataque de locura que me dio en el momento y terminé quitándole la vida a otra persona. Si hay desorden, hay sillas tiradas, mesas tiradas, hay salpicaduras por las paredes, por las puertas, en la ventana, por todas partes, quiere decir que hubo indicios de defensa y que presuntamente hubo un pleito y entonces fue una pelea que no tuvo premeditación. Porque si yo me voy a la casa de alguien y lo quiero matar y evitando todo el riesgo mínimo posible, sin que la persona me presente una resistencia, yo creo que voy a hacer. O le voy a disparar de espalda o le voy a pegar un martillazo en la nuca. Es decir, voy a buscar un estado de vulnerabilidad de la víctima. Entonces, si se da un escenario en donde hay muchas partes dispersas, puede que o lo que se encuentre, lo que son un escenario totalmente desorganizado o que presente signo de violencia, puede que el asesino se haga presente de nuevo en el lugar. ¿Por qué? Porque al momento de cometer el hecho, uno no va a pensar con claridad, va a estar en un estado de nerviosismo y va a darse a la fuga, va a huir del lugar. Posteriormente, al huir, al escaparse del lugar, al tranquilizarse un poquitito, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Me he olvidado la billetera. Me he olvidado que le había prestado tal cosa. Me olvidé que fumé y dejé mi filtro de cigarro en el lugar. Es decir que, si tiene un poquito de conocimiento, no dejé un vaso ahí, él vive solo y habían dos vasos. Entonces con el vaso van a llegar a conseguir lo que es las células epiteliales de la saliva y van a conseguir mi ADN. Entonces se puede llegar a presentar y cuando se presente de nuevo, quizás trate de ingresar con cuidado o hacerse pasar como un conocido o alguien más y al momento, o con un familiar, no, él era hermano mío, el primo mío, me llego al lugar y bueno, empiezo de a poquitito con los descuidos de la policía a agarrar todo aquello que me puede llegar a vincular con el hecho. Esto es algo que se vio muchísimo. Personas que se hicieron pasar por familiares, por amigos, muy cercanos y que solamente se acercan con la intención de eliminar rastros. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y como tarda mucho el Ministerio Público Fiscal en llegarse, bueno, eso también va a facilitar a que la persona, la policía en un descuido, este, alguien pueda llegar a levantar o limpiar algún rastro que lo esté vinculando con el hecho. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta todas las personas que se acerquen al lugar pueden ser potenciales personas vinculadas con el crimen. Todas. Personas que se van a estar allegando al lugar. Por eso es que ninguna tiene que ingresar al lugar. Porque yo no sé si la persona que ingresó al lugar
Perdón, ¿qué acabo de decir? Porque yo no sé si la persona que ingresó al lugar es realmente la persona que comete el crimen y ingresó nuevamente para tratar de eliminar algún rastro que dejó en ese escenario. Vamos con el siguiente. Observación global. Tratar de tomar medidas de conservación de un indicio, buscar testigos, sin dejar de lado el rol principal de resguardar el lugar. Ahora aquí bien, le tomo un poquito de agua. ¿Qué es lo que sucede aquí? Siempre que llega el personal interventor, solamente son dos personas. Son dos policías. Uno, acá, ¿qué es lo que dice? Hay que tratar de tomar medidas de conservación de los indicios. Esto no lo hace. Estoy encantado que no lo hace. Ellos van, delimitan el área, cierran la puerta y a lo mucho. Es mi trabajo. Quiere entrar la madre, bueno, doña, pase ahí. No se gastan mucho lo que es la conservación. Pero esto de tomar medidas no lo hace. Buscar testigos. Esto lo hacen a media. Por lo general le toman testimonio a las personas que se acercan al lugar. No es que van a los vecinos, le preguntan si han escuchado algo, si han sentido algo, no. Las personas que estaban cerca del lugar le van preguntando, ¿y usted qué vio? ¿Vio algo raro? ¿A qué hora llegó aproximadamente? Él no hace un trabajo muy detallado de lo que es de información testimonial que ellos recolectan. Ahora bien, este, tampoco hay un registro testimonial dentro del expediente penal. Ellos dicen buscar testigos, bien, ellos dicen que buscan testigos, pero la información testimonial que ellos recolectan en teoría jamás aparece en ninguna parte del expediente penal, en ninguna parte. No hay un registro testimonial por parte del personal interventor. Y ahora, lo otro, C. Sin dejar de lado el rol principal de resguardar el lugar. Es decir, bien, yo tengo que, mire, tengo que conservar el escenario y la localización de los indicios. Tengo que buscar testigos y al mismo tengo que tomar medidas y al mismo tiempo tengo que resguardar el lugar. Tengo que hacer todo eso. Y son solamente dos personas. En realidad sí se lo puede hacer, pero tiene que estar bien organizado. ¿De qué manera? Un personal interventor tiene que estar en la puerta y tiene que buscar la información testimonial y ir anotando esa información testimonial. Y la otra persona tiene que estar dentro del escenario buscando y conservando esos informes provisionales y tomando medidas provisorias de la estructura del lugar. Tomando, la vaina servida se encuentra a tantos metros al pared norte. Esta mancha, bien, charco rojizo en un estado dinámico de crecimiento. Patrón de flujo, bien, gota que está descendiendo por lo que es la fuerza de la gravedad. Es decir que si se reparten bien las tareas, pueden llegar a organizarse bien y conseguir y cumplir este tercer punto, pero este tercer punto no lo cumple. Lamentablemente este punto no lo llegan. Y la gran mayoría de los policías desconocen de este manual. Esto tendría que ser la Biblia de todo personal interventor, de toda policía que se llega al presunto escenario de un crimen, tiene que ser su Biblia. Bien, ahora, vamos con el punto D. Registrar el movimiento tanto de personas como de vehículos. Y aquí hay que tener un ojo bastante crítico. Esto lo puede hacer la persona justamente, si están bien organizados, la persona que está resguardando el lugar en la puerta. Si yo estoy en la puerta, tengo que ver los movimientos. Vamos a poner lo que es la situación, un crimen en una casa, en una casita. Bien, yo estoy resguardando el lugar y estoy viendo el movimiento de la calle. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Vehículos. No puedo estar al tanto de todos los vehículos que van a pasar por esa calzada. Pero puede llamarme algo la atención. Aquel vehículo que circule de manera sospechosa, es decir, de una manera muy lenta, me puede llamar un poco la atención y es medio raro. ¿Por qué está circulando medio lento por ese lugar? ¿Es un curioso?
o una persona que está tratando por la misma ansiedad y la misma curiosidad, es uno de los participantes y quiere averiguar qué es lo que se está haciendo en ese mismo lugar. Entonces, Pero son sí, muchos los que, como usted dice, como por curiosos nada más se detienen o van ujú, pasando lento. claro, van habiendo ahí, chusmeando a ver si es que o no es. Y eso es medio complicado porque además que tengo que estar en la puerta tomando testimonio, según lo que dice, lo que establece lo que es el libro de intervención de la policía, del personal interventor y la policía científica, pasan lento, pero pasan a curiosear. Ahora, aquí me decían, bueno, pero pueden pasar, algo cuando yo debatía este punto, me decían, pero pueden pasar, porque esto yo lo discutí con miembros de la policía científica, con forense, yo esto lo planteé. Me dice, sí, pero no es que a todos los vehículos, sino que algunos hay que tener en cuenta, me dicen, lo que pasan seguido. Es decir, si pasa un segundo vehículo por segunda vez. Y yo le digo, pero capaz que uno que es bastante curioso y por la curiosidad que tiene quiere pasar dos veces para ver, digamos, a ver qué es lo que sucedió. Por chusma, por pura chusma. Entonces, es algo difícil de comprobar y tener registro. Además, todo va a depender de en qué área es. Porque en una zona, por ejemplo, aquí en San Miguel de Tucumán, en donde el tránsito de vehículos es tiene bastante fluido, entonces es imposible estar detectando un vehículo del otro. No puedo tener en cuenta todos los vehículos que pasan por ese lugar, sin dejar mi rol de personal interventor resguardando el lugar y tomando testimonio. Esto es una tarea muy, muy complicada. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto no lo tiene para mí hacer el personal interventor. Esto es lo de los vehículos. Primeramente, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Si justamente este crimen fue cerca de algún lugar donde hay cámaras de seguridad, consigo las cámaras de seguridad, ya está. Eso me va a ayudar, digamos, a identificar ese vehículo curioso que estuvo dando vueltas por el lugar. Ahí sí, ahí ya puedo conseguir. Ahí yo lo que yo debatía. Para mí es más rentable esto, porque tomar los vehículos es algo que va a distraer y que va a ser difícil. Sí, además, no les puedo estar tomando lo que es la matrícula a todos los vehículos que pasan por ese lugar, tanto moto como auto. Es un trabajo medio complicado. Ahora, el de personas que se acerquen, ese sí, ese es más sencillo. ¿Por qué? Porque las personas, al momento de acercarse al lugar, van a expresarse de una manera no verbal. ¿A qué me refiero? El lenguaje corporal. Nosotros mayormente hablamos un 90% con el cuerpo o con señas que de manera verbal. Entonces aquella persona ansiosa, nerviosa, que no es un familiar, no es alguien muy cercano a la presunta víctima y está en un estado de nerviosismo, se nota que tiene la respiración agitada y quiere a toda costa tratar de estirar la cabeza, a ver si se dejó algo, o viendo la manera de entrar para tratar de ingresar y sacar aquello que lo esté vinculando con el hecho. Entonces eso sí es necesario tenerlo en cuenta. Pero si se trató de un hecho de sangre, es decir, donde la víctima murió por grandes lesiones o por muchas lesiones, ¿qué puede tener aquella persona que se haga presente en el lugar? Si yo voy a apuñalar a una persona, ¿qué puedo tener? ¿Ah? ¿Resto de sangre? Exactamente. Es decir, veo este está muy nervioso, pero es un primo o es un amigo, un conocido. Entonces, a ellos le digo, ve, ¿y qué le voy a ver? ¿Cómo me redacta el hecho? ¿Vos has visto algo? O sea, ¿qué es eso de la víctima? No, no soy nada, me estoy acercando. Entonces, ahí ya me tiene que llamar muchísimo la atención y ver, digamos, si tiene alguna particularidad con el hecho. Si murió con apuñalado, bueno, puede tener lo que usted me dijo recién, mi estimada, algunos restos de sangre en la parte de la muñeca. Quizá no la tenga, quizá también se lavó. Tengo que ver también ahí, digamos, si la prenda se nota, digamos, cuando se lava una prenda. Entonces, si se intentó levantársela, si hace frío y está de remera,
ya eso es sospechoso. Es medio raro, digamos, que en pleno invierno una persona esté de remera, entonces ya hay algo que está llamando la atención. Entonces, todas esas personas que presenten algún tipo de anomalía, algo que no cuadre con lo que es este escenario, con su comportamiento, con su vestimenta, es algo que se tiene que empezar a tomar y ser relevante. Se la tiene que capacitar a todo el personal interventor para que sepa leer lo que es el lenguaje no verbal, signo de nerviosismo, tembloreo, alguna característica de las personas mentirosas, que es esto, empezarse a frotar la cabeza, empieza, parpadean muchísimo, tartamudear, entonces empiezan a frotarse mucho las manos, entonces son características y uno de lo más relevante para mí es cuando producen las pausas. Sí, yo soy el amigo. Ese yo soy me está diciendo que me está mintiendo. Está procesando la información. ¿Por qué? Porque si no me está dando la respuesta de manera natural. Entonces, justamente todo estos puntos es necesario tenerlo en cuenta para que empezar, mira, te va a quedar acá un resguardado porque tu relato es bastante sospechoso, entonces te va a quedar aquí, llamamos más personal, patrullero, para que lo detengan y de esa manera tome una declaración. De esa manera también podemos vincular ese escenario con esa persona a ver si hay alguna coincidencia. Por ejemplo, si encontramos un cabello en las prendas de la víctima, inmediatamente podemos cotejarlo con esa persona que se acercó al lugar y que estaba nerviosa. Vamos con el siguiente. Profe, siempre, Sí, dígame. disculpe, profe, Sí, sí, ¿siempre dígame. suele regresar el asesino? No, por eso es que le planteaba esto. ¿Cuándo regresa? ¿En qué estadística? Dice que siempre regresa, pero eso es una mentira media. ¿Quién regresa? El que cometió un crimen no planificado. Ese regresa. Y a veces creo que tampoco no, por el mismo miedo no, creo que no va a regresar. Es muy poco probable que regrese porque Que por el mismo regrese. miedo que tiene, Claro. creo que no va a regresar. No, 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 no es muy raro por eso dije que una mentira medias, porque algunas veces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo regresa? Regresa lógicamente cuando ve que no hay riesgo de regresar nuevamente al lugar. Voy a ponerle un ejemplo para que quede esta parte, digamos, porque cuando dice una persona, el asesino siempre regresa al lugar del crimen, pero nunca dice en qué momento y en qué situaciones. ¿En qué momento puede llegar a regresar? Vamos a poner, viene alguien aquí, me mata, yo vivo solo, me pego un martillazo, quedo aquí mi cabeza sobre el escritorio, pero antes que me mate, nosotros estuvimos fumando cigarro, dejamos el filtro y estuvimos bebiendo algo. Entonces, él dejó dos pruebas orgánicas, dejó resto de saliva en los filtros de cigarro y en el vaso. Se va. Hasta el momento parece que nadie notó lo que es este hecho. No hubo planificación. Che, me he olvidado, me voy a limpiar el escenario. Qué boludo, tenía que haber. Y encima quizá dejé una huella dactilar ahí en el martillo que está. Me voy a limpiar. Va a regresar, como todavía no, nadie dio con el cuerpo, limpio todo y me voy. En ese tipo de escenario es muy probable que regrese. Es decir, que las probabilidades que una persona, un asesino, regrese al lugar del hecho va a depender justamente del grado de riesgo. Si hay mínimo riesgo, hay altas posibilidades de que regrese. Si hay mucho riesgo, ya está la policía en la puerta, resguardando el lugar, y bueno, quizás me acerco, pero no ingreso. Porque tampoco dicen, aclaran, digamos, que regresa al lugar del hecho. Una cosa es regresar al lugar del hecho y la otra cosa es acercarse al lugar del hecho. Yo creo que es más probable lo que es el acercamiento que es el ingreso. No sé si Sí, porque lo vimos en varios casos de San Miguel que apoyaban las marchas, eran los que iniciaban todo y resulta que eran los asesinos. claro, que se autodenominaban víctimas más del hecho. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de Cecilia del clan Sena, del Chaco, que los mismos familiares Sí, estaban en la marcha. Y ellos fueron los principales, ellos pues, fueron los asesinos de esta chica, lamentablemente.
Entonces, sí, justamente para tratar de virtual la investigación o tratar de que sean descartados como sospechosos del crimen. Bien, veamos el punto número F y ya dejamos el resto para la demás clase. Todo esto lo que es posición calavérica y ya luego vemos lo que es ligor mortis y rigor mortis y los tipos de muerte que pueden producirse. F. Resguardar la integridad tanto de la víctima o los presuntos autores por cualquier riesgo de un posible accidente como derrumbe, explosión o etc. ¿Qué quiere decir este punto? Que si hay algún riesgo de peligro, derrumbe medio raro que se dé esto. Se puede dar, sí. Pero uno de los posibles riesgos que más puede llegar a presentarse es lo que es una persona cuando se quita la vida con inhalación de gas propano, es decir, por el gas natural de la cocina. Uno apoya la cabeza en la cocina, inhala este gas y bueno, tiene una muerte por inhalación por gas propano. Ahora bien, como cuando llegue el personal interventor, verá que hay una gran cantidad de gas en este lugar y la mínima chispita puede hacer que explote todo este escenario. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este tipo de situaciones? Bien, aquí se va a producir lo que es una contaminación por fuerza mayor. ¿Qué quiere decir la contaminación por fuerza mayor? Es cuando la situación me está forzando a contaminar el escenario, a cambiar la posición calavérica. Yo, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando llego al lugar? Tengo que apagar todas las hornallas, tengo que tratar de cerrar la llave, abrir la máxima cantidad de ventanas que sea posible y me la tengo que llevar a la víctima. ¿Por qué? Porque hay peligro de explosión. Al llevarme a la presunta víctima de esta manera, estoy alterando todo este escenario y estoy actuando de manera no prudente. ¿Por qué? Porque la situación no me da la posibilidad de poder actuar con cuidado. Entonces aquí se da justamente esa contaminación por fuerza mayor o algún riesgo o peligro. Situaciones que se pueden presentar. Este puntito lo voy a dejar para la clase que viene, para que quede claro, pero quiero plantearle algunos escenarios que se pueden presentar en lo que son contaminación por fuerza mayor. Bueno, dejo este minutito para preguntarle si quedó alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Y hay muchas, profe, pero para la próxima. Usted, el bien empecemos la próxima clase, me la dice y la vamos viendo. Bien. Met. Bueno, dejamos hasta la clase que viene y ya vemos todas las dudas que ustedes tengan. Que tengan un lindo fin de semana. Usted también, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Ya enseguida le subo la clase a YouTube y le paso al grupo.